Bueno, pues continuamos en Club de Sabios con nuestra tertulia con Paco Rodríguez, con Inmaculada Molina y con Pepe Alarcón, nuestros tres amigos que, bueno, pues una vez a la semanita nos juntamos aquí virtualmente pues para hablar de las cosas de la vida. Y está ahí este tema que yo llevaba mucho tiempo queriéndolo hablar, pero llama mucho la atención una serie de reglas o de tradiciones que poco a poco han ido perdiendo importancia en nuestra sociedad. Pero qué duro era. Hablamos del luto. Solo eran reglas, pero obligaron a varias generaciones, especialmente de mujeres, aunque también los hombres llevaban luto, a permanecer prácticamente en el ostracismo. Y yo tengo algunas anécdotas de mi abuela, y no le estoy hablando, mi abuela murió en este siglo, que toda su vida estuvo de negro. Cuando un hijo se te moría o se te moría un padre, además era una serie de tiempo que tenía que estar 6 años, si era hijo, si era hermano, y iban de negro toda la vida. Cuando hablamos y pensamos en los pueblos, nuestra primera imagen es una mujer con pañuelo en la cabeza y vestida de negro. Vamos a hablar del luto con nuestros tertulianos. No sé si habéis estado alguna vez vosotros de luto. A ver, sí. Inmaculada, ¿tú has vestido de luto? Sí, cuando la muerte de mi padre estuve de luto, pero como he sido siempre rebelde, pues yo lo llevé 6 meses, pero no riguroso, sino con mis medias de color, mis collarcitos de perla. ¿De qué año me hablas, Inmaculada? ¿De qué año me hablas? Estoy hablando del 65. Bueno, todavía en esa época sí había luz, sí era un poco, no obligatorio, pero... Que yo fui rebelde, porque yo me acuerdo de que a los 6 meses le dije a mi madre, mamá, no me gusta el medio luto, pero lo acepto. Entonces mi madre, que cosía como Los Ángeles, me dijo, bueno, pues hija mía, tú te eliges la tela, lo eliges todo y te diseñas el modelo. Y empecé a los 6 meses a vestir de blanco y negro y de azul y blanco. Ajá. Es decir, yo el morado no lo cogí, porque me parecía muy penitencial y no lo cogí como aclaramiento de luto. Y estuve después unos 3 meses, con lo cual quiere decir que a los 9 meses o 10 meses yo ya me quité el luto. Pero fíjate, Inmaculada, 6 meses, o sea... Hoy en día, yo no sé si alguien hoy en día viste de luto 6 meses por la muerte de un padre, que hombre, que es una figura importantísima en nuestra vida, pero ya no se lleva, porque esto es una regla perdida. Bueno, yo creo, y me vais a perdonar que tome la palabra en esto, porque yo creo que ese ha sido el devenir de los pueblos de toda la parte latina. Tanto aquí como en Sudamérica, que también tenían la misma costumbre, es decir, la parte de Italia lo mismo, Grecia lo mismo, las mujeres de negro pues era el tipismo de la ciudad, pero por lo que tú has dicho, Cristina, porque enlazaba un fallecimiento con otro. Claro. Claro, entonces se pasaban la vida de luto. Yo me acuerdo aquella película que vimos, que no me acuerdo si era de Berlanga. Si no me lo aclaráis vosotros, por favor, La niña de luto. La niña de luto. Que es que era eso, es decir, justamente la niña, vamos, se pasó la vida de luto. Pero, Inmaculada, es que estaba leyendo, no sé si os he mandado un artículo que a mí me ha gustado mucho, sobre todo porque los que nos pilla muy de lejos esa tradición o esas reglas o esa costumbre me sorprende mucho. Y hay un pasaje, dice, hacer luto era ponerse de negro o de ropas oscuras, pero se trataba sobre todo de un ritual que exigía, atención, renunciar absolutamente a todos los placeres de la vida, desde bailar hasta exponerse al amor durante periodos de tiempo larguísimos. Bueno, era como una condena, de 2 a 5 años por el fallecimiento del cónyuge, de 2 a 5 años por el fallecimiento de un hijo y de 1 a 6 meses por la muerte de los padres. 6 meses por la muerte de los abuelos. Esa película a la que tú haces mención, pues narra un poco la historia de esta mujer, porque se tira toda la vida de luto, porque cuando no se le muere uno, se le muere otro, y eso es así. Inmaculada, ¿tú has vivido esa experiencia? ¿Tú has vivido el luto? Paco, ¿tú has estado de luto alguna vez? Ahora te pregunto a ti, Pepe. Y bueno, pero antes de hablar de mis lutos, yo recuerdo de pequeño que me contaba mi madre el caso de ella, que estuvo entre sus padres, sus hermanos, sus tal... Estuvo más de 20 años sin poder quitarse el luto. ¿20 años? Más de 20 años, porque iba encadenando un pariente con otro, inclusive hasta por primos se ponían luto durante un tiempo. Sí, sí. Pero, Paco, nadie... Yo, en mi caso he tenido
he tenido ya, aunque no soy muy mayor, pero bueno, cuando mi padre yo era muy pequeñito, pero ya cuando mi hermano el mayor tuvo la desgracia del accidente, ahí fue donde yo de verdad vi cara a cara la muerte en serio, vi la realidad de lo que era perder a una persona tan querida. Sí. Luego perdí a mi madre y el último, mi hermano Antonio, hace ya un par de años. O sea que... ¿Y cómo, Paco, en esos 3 casos, que son 3 pérdidas muy importantes, o sea, un hermano, una madre y un hermano, en diferentes épocas de tu vida, ¿tú has llevado luto, por ejemplo, con el primero, que fue lo que tú dices, ese primer impacto con la muerte más... ¿Llevaste luto? Sí, yo llevé un tiempo, por ejemplo, en el banco yo llevaba mi corbata negra, alternaba trajes grises con traje de azul marino y la indumentaria procuraba que fuera en tonos grises, en tonos discretos. ¿Y cuánto tiempo estuviste? ¿Cuánto tiempo estuviste? ¿Lo recuerdas? No, aproximadamente un año más o menos. Un año. ¿Y con tu madre ya pasaron unos años después? No, pues mi madre fue indumentaria de calle, también discreta, en tono azul marino, oscuro, y fue también eso, aproximadamente una temporada, lo que es de año a año. Bien, y la última pérdida de tu hermano hace ya unos años... Eso fue prácticamente el funeral y nada más. Es decir, que en ti ha habido, lo entendías como que era un poco anacrónico, ¿no? Hoy en día ponerse de luto riguroso, ¿no? Sabes y sabéis todo, porque no es nada nuevo lo que voy a decir, que cuando se habla de este tipo de cosas hay que situarlas en el contexto de la época en la que ocurrieron. Claro. Y con los prejuicios que cada época tenía, ¿no? Eso que hemos visto en el informe que nos enviaste, de tanto la duración del tiempo como los hábitos de conducta, pues también fueron modificándose, porque me estoy acordando ahora que, por ejemplo, en temas conyugales, aunque esa persona estuviese en pleno uso del luto, tanto a nivel de vestimenta como de vida social, sin embargo, seguían teniendo hijos, con los cuales las relaciones conyugales se seguían manteniendo. Bien. Vale. No, es que hay algunas normas que, desde luego, pues no podían coger el teléfono, no podían bailar. Es decir, Pepe, tú has... Ver la televisión, oír la radio. Sí. Salían las mujeres, porque los hombres, sin embargo, tenían manga ancha. Pero las mujeres dicen que salían a pasear de noche, cuando ya prácticamente no las veía nadie, por sitios apartados, o sea, totalmente anacrónico, pero desde el punto de vista del contexto en la sociedad en la que se movían. La época victoriana, Inglaterra, pues fíjate, con el puritanismo y los convencionalismos lo que supuso, ¿no? Claro, pero fíjate que hablamos a lo mejor de hace 2 siglos, pues parece como nos pilla un poco lejos, pero es que estamos hablando, bueno, en vuestras propias carnes lo habéis vivido, y vuestras madres y nuestras abuelas es que lo han sufrido. Voy a preguntarle a Pepe. Pepe, ¿tú has ido de luto en alguna ocasión? No, yo no he ido de luto nunca. Y bueno, yo he tenido la gran suerte de que solamente ha fallecido mi padre. Digo la gran suerte porque el resto siguen estando por aquí, gracias a Dios. Sí. Y yo, por mi trabajo, bueno, yo siempre he utilizado trajes oscuros porque era la norma y tal, y no he utilizado el traje, o sea, el luto. Utilicé el luto exclusivamente para el ceremonial del funeral y demás, pero no utilicé el luto. Sí, también tengo que decir que mi padre me decía, dice, mira, por mí no te vayas a poner luto ni para Dios. Bueno, aquí el que muere, se muere, y tú tendrás el luto cuando me recuerdes y cuando me tengas contigo. Pero vamos a dejarnos de esto porque mi padre no se puso de luto, pues prácticamente que yo lo recuerde. Claro. Mi madre sí la he visto de luto, pues, cuando se murieron mis abuelos y demás. Y mi abuela, prácticamente, mis abuelas estaban vestidas de negro de continuo. O sea, pero en mi caso yo no utilicé el luto. Tengo una anécdota que una vez utilicé el luto y fue para algo que me dolió muchísimo, pero lo tenía que hacer y no hay más, que es que mi padre falleció en diciembre y la gala de Nochevieja en el hotel, pues me tuve que tragármela con el luto por dentro, y aquella noche exclusivamente me vestí totalmente de negro, con una camisa negra y una corbata negra. Y traje negro, evidentemente. Y aquello fue un poco, bueno, pues no sé, era romper con lo que yo tenía que hacer aquella noche, que maldita la gana que tenía de hacerlo. Claro, pues imagínate. Precisamente, también hay una cosa importante. Bueno, luego hablaremos de eso, de tener que trabajar y los días por ley que le corresponde a un trabajador por la muerte de un hijo, creo que son 3 días. A mí me parece... Creo que son 5.
5 días. Al menos en el convenio que nosotros teníamos era 5. No sé qué os parece, pero ¿se puede llorar un hijo solo 5 días? O sea, depende del tipo de trabajo, pero imaginaros, uno tiene que estar activo, tiene que hacer cosas, tiene que vivir, y de repente se te muere un hijo y se muere un viernes y el lunes viene a trabajar. ¿Lo veis realmente posible o justo? Yo, en mi experiencia, cuando tenía que tomar esa determinación con alguien de los hoteles donde yo estaba, que fallecía algún familiar con ellos, yo los llamaba, digo, mira, tómate unos días de vacaciones, lo utilizas de vacaciones, ya compensaremos como sea, pero yo entendía que con 3 días o 5 días que pudiera tener, eso no era para nada, entonces siempre he sido flexible, a mí me parece una aberración. Y después, sin embargo, damos días de descanso por cualquier cosa y demás. Yo creo que eso oficialmente es así, pero también hay una gran mayoría de empresarios que son sensibles a ese tipo de cuestiones. Yo no, si alguien te pide, mira, estoy hecho polvo y necesito más días, pues, ¿qué vas a hacer? Se apañan. Con las vacaciones y siempre se sacará algo adelante, ¿no? Sí. Yo eso bajo mi punto de vista. Sí, a mí me parece también, me parece una aberración. Si son 5 días, en nuestros si son 3 o 5 días, pero vamos, 5 días por la muerte de un hijo, yo creo que me parece terrible. Paco, tú también has, esto de dar 3, 5 días por la muerte de un hijo o de una madre. Yo me estaba acordando ahora, mientras que hablabais, de un hecho muy curioso y admirable, por lo menos para mí admirable, y era estos actores que habiendo perdido a un ser directísimo el día de la función de teatro, no han renunciado a subirse al escenario y han representado la función como si nada hubiera pasado. No recuerdo el actor, pero sí recuerdo lo que dijo, era que el público no tenía la culpa de eso y que el respeto que él tenía por la persona que había comprado una entrada le hacía de sobreponerse y aparentar normalidad y cumplir con su función de teatro. Hay que tener mucho valor, ¿eh? Yo no sé, yo por ejemplo, que mi trabajo es cara al público, no sé si tendría, de verdad, y yo respeto mucho al público y mi trabajo lo respeto muchísimo y a mi empresa, pero no sé si yo podría estar aquí si mi hijo hubiera muerto. Que yo sepa, lo he conocido en el mundo de la interpretación, no del cine evidentemente, porque el cine es mucho más flexible, pero el teatro, que requiere una función diaria y antiguamente 2 diarias y no descansar ningún día, luego se empezó a descansar los lunes, esa profesionalidad y esa entereza del mundo del espectáculo me ha dado siempre mucha admiración. Sí, hay muchos cantantes que lo han hecho y, en fin, que es verdad que muchas veces los contratos son leoninos y, en fin, independientemente del respeto al trabajo y respeto al público. Bueno, hablando con el tema este del luto, claro, decís que también todas estas... Yo quería decirte una cosa, no me gustaría que la hiciéramos de soslayo. Vino una especie de, vamos a decirle, moda o cambio, lo digo porque yo sí me acogí a él, por el dolor que tenía en mi corazón, que mi madre y mi madrina, que ambas fueron como mi madre que me criaron, mi tatita y mi madre, me fallecieron en un impaso de 5 meses. Fue en el año 95, diciembre, al 96 en junio. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo no tenía valor para vestirme de ningún color, pero opté por lo que es el luto oriental y yo vestí de blanco durante un año, y aquí sí que lo digo porque fue una época que algunos más decían que más hippie o menos hippie, conozco personas que no eran para nada hippie y que todavía conservan ese luto, que van de blanco total, blanco impoluto. Yo estuve un año vestida de blanco, y para mí ese fue el luto que yo llevé, que lo llevaba en mi corazón, pero también porque me había convencido de una cosa, que si las almas vuelan a la luz, si nos ven de oscuro, ¿cómo van a volar? Entonces yo lo primero que decía, que me vean de blanco y que las almas de mis seres queridos vuelen a la luz. Claro. Digo esto como una anécdota personal. Una anécdota que yo creo que viene muy bien, porque en realidad el luto lo llevamos, la tristeza de perder a una persona, en fin, es que eso es indiscutible, claro que sí, pero es como tener que mostrar a la gente, ¿no?, ese respeto. Tú decides vestir de blanco, es tu manera de mostrar a la gente que estás de luto a tu manera, lo mismo de negro. Pero yo os pregunto, yo es que lo pienso muchas veces y pienso en mi abuela,
que es la que tengo más cerca. Yo la recuerdo a mi abuela vestir de negro y yo me acuerdo, que me parece, ahora lo digo y me sorprendo, pero es que esas personas han vivido, han ido a la compra, han tenido experiencias, han tenido hijos, han tenido pérdidas y se les cortaba la vida de una manera bestial. Yo recuerdo a mi abuela que iba de luto y un día fui a verla, y esto era agosto, y la vi, llevaba siempre manga larga, pero yo no me había fijado, la verdad, como niña que era. Y la vi un día con una manga así, así, y entonces me sorprendió porque nunca la había visto los brazos. Y le dije, anda, abuela, llevas manga corta, es que hace calor. Y me dijo, no, es que me estoy quitando el luto. Y eso así, dice, pero la llevo por aquí. Y le pregunté, y me dijo que es que estando de luto no se podía enseñar los codos. O sea, me parecen tradiciones y reglas tan estrictas que han hecho sufrir mucho a esas personas. Imaginaros en ese calor que tenemos aquí en Andalucía, en pleno mes de agosto, con esas criaturas con pañuelos. Sería otro contexto, pero esas personas eran seres humanos, eran gente con familia. Yo me parece tristísimo, como que no valoramos lo que tenemos ahora. Yo me pongo de negro si voy el día del entierro y voy al cementerio, pero al día siguiente me pongo mi ropa normal. Y punto pelota, ¿no? ¿Cómo lo veis? Mira, Cristina, en la época, con todo lo que supone socialmente e históricamente el Imperio Romano, la mujer en el Imperio Romano salía muy poco de su casa. Mientras que el hombre tenía, por necesidades laborales o políticas, necesidad de salir de su casa, la mujer en ese caso no. Había mujeres que no salían de su casa para nada y si salían era porque iban a casa de otra persona, bien familiar o bien amigo, y entonces lo único que hacía era el trayecto desde una casa a la otra. Claro. Pero fijaros que no solamente es cuestiones de los lutos, ¿no?, sino simplemente de hábitos de conducta, de no salir, porque también en ese informe al cual antes hacía mención, también se decía que inclusive ahora que hemos estado sometidos a esta reclusión de la pandemia, pues decía que inclusive la persona de luto, la mujer de luto más que la persona, pues prácticamente reducía su salida a la calle a lo mínimo, ¿no? Sí. También, en cuanto al luto, yo creo que era, aparte de rigorismos de la época, convencionalismo en cuanto a que más parecía el parecer que el ser, ¿no? Porque el luto siempre se lleva en el corazón. El llevar un color o llevar otro es una forma de mostrarnos ante los demás como que nos ha ocurrido algo. La famosa banda negra en la manga de los hombres, ese botón en la solapa si era un familiar lejano. En fin, son cosas muy, muy significativas. Y bueno, aquel luto de aquella época, bueno, de finales de siglo, del siglo pasado, ¿no?, de principios de siglo, era una tortura moral, porque si no, eso no era obligatorio por ley, es decir, no te podían meter en la cárcel, pero eran como unas reglas morales muy estrictas. Sí, y si no parecer más que ser. Sí, en definitiva, parecer más que ser. Pero, y yo también quería hacer un comentario, sí, un poco más o menos como el luto, pero por colores, ¿no? Y es que yo por lo menos me acuerdo perfectamente cuando una persona hacía una promesa, él mismo establecía durante cuánto tiempo iba a durar esta promesa y se vestía de un color determinado, básicamente de dos, el marrón, que era el identificativo de la Virgen del Carmen, o el morado, en honor a nuestro Padre Jesús Nazareno, el hábito morado con, me acuerdo, aquellas camisas moradas con un cordón amarillo al cuello y la camisa marrón oscuro era con un cordón blanco alusivo a los colores del Carmelo. Pero tú decidías cuánto tiempo ibas a estar vestido. Cuánto tiempo se iba a llevar según la promesa que tú propiamente habías establecido, sin ningún corsé de convencionalismos sociales externos. Ya. Paco, pero esto ya no, o sea, lo has visto en persona, en gente conocida tuya, pero ¿cuánto tiempo hace que no lo ves? ¿Esto ya ha desaparecido o hay prácticamente en mi adolescencia ya eso dejó de ser una cosa relativamente normal. Es verdad que vestir de negro o diferentes colores para promesas, al fin y al cabo, es mostrarle a la gente cómo tú se supone que te encuentras y si estás de luto. Pero esa manera, ese tormento moral, si tú te saltabas las reglas, tu entorno... Nadie te iba a condenar, ¿eh? Te condenaba el pueblo, te condenaba a los que estaban al lado.
pero nadie te iba a llevar a la cárcel por aquello, ni muchísimo menos. Pero no sé qué es sobre peor. todo era el señalamiento de esa familia porque no había guardado el luto a su padre o a su hermano o a no sé qué. Y entonces también entraban un poco la competición de ver quién estaba más tiempo de luto, Sí. que también se ha dado. Y también lo he oído, yo no lo he vivido, pero sí lo he oído del tema. Sí. Pues que ya le ha durado el luto 6 años, que fíjate tú, hay que ver el luto que le ha guardado al padre o que le ha guardado al marido. Me parece una aberración total, pero bueno, Paco hablaba antes del Imperio Romano. El negro no se ha impuesto hasta relativamente hace poco tiempo en la historia. Históricamente se vestían de blanco las viudas y demás, las reinas europeas vestían de blanco hasta que, creo que fue allá por el tema de la reina Victoria de Inglaterra y demás, se cambió al negro. Y también unificaron al negro porque era lo más barato que había para poner. Toda... Para no hacer distinciones de los grandes entierros y no grandes entierros, de que si la carroza venía con más dorado o menos dorado, se instaló por poner todo negro, todo que es poner negro, que era una cosa más corta y más barata de ponerlo, ¿no? Y ahí fue unificando. En general os pregunto, ¿esto es una tradición que nuestros abuelos, nuestros ancestros, ¿no? Nuestros abuelos, incluso nuestros padres, lo han vivido y ya, bueno, pues en esta nuestra generación prácticamente lo usamos, pues eso, en un momento puntual y poco más? ¿Os parece bien que esta tradición haya desaparecido o creéis que está en cada uno? A mí me parece bien, ¿eh? A mí me parece bien porque Paco ha dicho una referencia y es cierto, que se lleva en el corazón y no tiene nada que ver el color. Pero tampoco se trata de ir por la calle diciendo se me ha muerto mi familiar, se me ha muerto. Y el luto es lo que hacía. En cuanto que te veían de negro te decían, ¿se te ha muerto alguien? Es que no tenías ni de inmediato. ¿Se te ha muerto alguien, hija? ¿Por qué has pasado esto? ¿Por lo que le has pasado? Te hacían la perorata antes de decirle tú, no, es que voy de negro por gusto, hoy me he vestido de negro. No te daban chance. Es decir, ellos, como te viesen vestida de negro, era quien se te ha muerto. Así es. De todas formas, ha ido evolucionando. Oye, también la Iglesia Católica, en ese contexto, la Iglesia Católica también de alguna manera te hacía ver que eso era lo normal. También es verdad que en este caso ya los curas pues prácticamente no entran en eso y consideran que es algo como muy personal y una decisión personal de cada uno. Pero antiguamente en la Iglesia Católica los curas te miraban mal, si ibas a misa y no ibas de negro te decían, oye, un respeto a tus difuntos, ¿no? Y en fin, que el Concilio Vaticano II recondujo muchos estereotipos de ese tipo, ¿no? Supuso una revolución en el buen sentido de la palabra de una tradición milenaria y aquel Concilio Vaticano II sentó muchas reglas. Claro, ir cambiando, ir evolucionando un poquito también, ¿no? Paco y Pepe, iba a preguntar, es que claro, Paco, Pepe e Inmaculada. Ha sido un tema interesante, me ha gustado, aunque yo quiero hacer aquí, pues ya se nos acaba el tiempo, el tema de Pablo Rae lo tocaremos en otra ocasión, pues un tema precioso. Espero que os haya gustado el documental porque tenemos mucho que hablar y tenemos que hacer un poquito de campaña para que la gente se haga donante de médula, pero lo tenemos que dejar aquí. Quería yo preguntaros a los tres, creo que ya han dado, el gobierno ya ha dado carta blanca o ya ha dicho, ya ha puesto fecha para que haya vacunación masiva. ¿Lo habéis oído o no? Sí, pero claro, todo depende. Creo que hicimos un comentario similar la vez pasada, que era que sí, por supuesto que sí, pero siempre que vengan las vacunas. Sí. Porque si las vacunas vienen a cuentagotas, pues vamos a ver cuándo se termina. Bueno, pero creo que ya vamos a empezar en breve, sí que vengan esas vacunas, por supuesto, para que se vacune todos los ciudadanos. Yo hubiera empezado por los jóvenes, porque son los que se saltan todas las reglas, los que pasan de todo, los que se juntan a hacer botellón. Yo hubieran sido los primeros que o por lo menos los segundos en vacunar, porque vaya escenitas que seguimos viendo. Pero en fin, pues lo tenemos que dejar aquí. A mí, como siempre, se me pasa el tiempo rapidísimo con vosotros, ya sabéis que la buena compañía. Pepe, ¿tú vas a querer volver antes de las vacaciones? Yo estoy dispuesto a lo que sea, siempre y cuando no tenga que venir de luto, ¿eh? A mí un colorcito claro, mejor.
Además, que los colores esos claros para el verano son mucho mejor. Paco, Claro. ¿tú vas a querer que te vuelva a llamar? A mí me encanta ir a los programas de verano cuando me habéis llamado muchas veces porque me lo paso bastante bien. O sea que este verano yo no pienso descansar. Siempre que me llaméis, acudiré puntualmente. Bueno, no sabes lo que has hecho, Paco, no sabes lo que has hecho. Querida Inmaculada, tú vuelves conmigo, ¿no? Eso siempre, mi vida. Qué Si bonita. tú me dices ven, lo dejo todo. No me digas eso, no me digas eso, Inmaculada, que me voy a tu casa a comer. Bueno, un placer. Dime. Perdona, tengo una petición de muchos sabios que utilizan el paseo marítimo por la mañana andando, ¿vale? Y me han dicho, tú que tienes posibilidad de decirlo en la tele, dilo, a ver si a ti te hacen caso, que le den un regadito al albero por la mañana porque nos vamos a morir entre la calor, las mascarillas y la polvareda que hay, que a ver si le pueden echar una mitad de agua. Dicho queda. Y luego se quejan los toreros cuando torean, que se quedan toda la cara... Efectivamente. Lo comprendo. Bueno, pues las autoridades, si nos están viendo, espero que sí, que tomen buena nota, que ahora llega el verano, hace mucha calor y la gente tiene que hacer deporte y tiene que disfrutar el paseo marítimo, pero bueno, en condiciones y lo menos naranja posible. Pues espero que sí. Fijaos los dos en el tratado de lenguaje inclusivo que acabáis de hacer los dos, ¿eh? ¿Qué he dicho? La caló, Pepe. El mar, la mar. ¿Eh? El mar y la mar. En fin. O sea, son tesis puras de tratado lingüístico cuando se habla coloquialmente, espontáneamente y sin los corsés derivados de convencionalismo de 3 al 4. Así me gusta. Que paséis una buena semana a vosotros. Adiós. Muchísimas gracias y un saludo. Muchas gracias. Un saludo muy grande, muchas gracias a los tres, gracias. Pues nos marchamos. Ya saben que este ratito yo intento echarle un poquito hacer un guiño a la vida de vez en cuando, ¿eh? A todos, a todas, a todos y a todos los que quieran. Hasta la semana que viene. Adiós.